la mortalidad no fue siempre la misma en el tráfico de esclavos. Si el hacinamiento y el maltrato era la constante en el tráfico británico, no obstante, el traficante necesitaba cuidar al máximo la mercancía que transportaba si quería sacar la máxima rentabilidad a la operación. Así, en esta época de incremento acelerado del tráfico, se incluyó un médico en la dotación del barco para atender las necesidades derivadas de las posibles enfermedades que pudiesen adquirir tanto los esclavos como la tripulación. Estas medidas limitaron sensiblemente el porcentaje de bajas que, conforme señala Hugh Thomas, si en el siglo XVII alcanzaba hasta el 24% de los esclavos transportados, a finales del siglo XVIII se había reducido al 6%. Lo cual quiere decir que, siendo la capacidad media de las embarcaciones de 240 plazas, en cada viaje del siglo XVII fallecían 60 esclavos, mientras que a finales del siglo XVIII fallecían 14. Eso sin tener en cuenta que para minorar las pérdidas era frecuentemente sobrecargar las bodegas con más esclavos de los que cabían en las mismas, lo que acarreaba a la tripulación situaciones que en poco diferían de las padecidas por los esclavos transportados, incluidas las bajas. La evolución del tráfico, lógicamente, siguió creciente. Para hacernos una idea, debemos tener en cuenta que la Compañía Real Africana transportó entre 1680 y 1686 unos 35.000 esclavos. Tomando un periodo idéntico de 9 años para operaciones llevadas a término por las nuevas compañías, destaca que solo los comerciantes de Bristol embarcaron 160.950 negros a las plantaciones azucareras, y la flota esclavista, que en 1720 estaba compuesta por 120 buques, en 1760 contaba al menos con 146, con una capacidad para 36.000 esclavos. Y en 1771 el número de barcos había aumentado a 190, en cuyas bodegas trasladaban a 47.000 esclavos. Todo ello comportaba pingües beneficios, hasta el extremo que a mediados del siglo XVIII todo el comercio y la manufactura británica estaban conectados, de uno u otro modo, con el comercio triangular, siendo que las ganancias obtenidas sirvieron de una manera directa para la financiación de la revolución industrial, que en 1750 conoció un importante empuje con la creación de la conocida como Compañía de Comerciantes, que tenía participación prioritaria en el comercio triangular y controlaba el tráfico. Y las colonias de las Antillas eran el eje del Imperio Británico, con una inmensa capacidad productiva. El contrabando y la piratería eran las otras dos patas del banco que sustentaban el ser de Inglaterra. Y es que cerca de la mitad de los beneficios comerciales británicos dependía de la economía esclavista atlántica. El beneficio obtenido era enorme, pero además este modelo empujaba su industria. El 15% de la construcción naval se destinaba al tráfico. Por eso el tráfico siguió creciendo en importancia y los beneficios se mostraban en Inglaterra de manera ostentosa, hasta el extremo que la Bolsa de Liverpool, ciudad que en 1795 gestionaba las 3/7 partes de todo el tráfico esclavista europeo, se exhibían relieves de cabeza de africanos y los mercaderes hacían pública ostentación, siendo que las inversiones alcanzaban cifras francamente importantes. Entre 1750 y 1807 los tratantes de esclavos británicos invirtieron por término medio 2.525.959 libras por decenio en la construcción, la reparación y los pertrechos de sus barcos en astilleros ingleses, entre un promedio de 1,5 millones de libras por decenio de 1750 a 1780 y casi 4 millones por decenio de 1781 a 1807. Y los beneficios generados, que estaban en consonancia con las inversiones realizadas, fueron la base de los bancos ingleses actuales. Pero esa generación de recursos no se limitaba al tráfico negrero, sino que, aprovechando la ruta del esclavo, Inglaterra aprovechaba para abrir también rutas para el contrabando de todo tipo de bienes, que también conocieron una gran intensidad. Así, a mediados del siglo XVIII, esa actividad ilegal estaba afectando gravemente a la economía española,
siendo que la Casa de Contratación de Sevilla informaba de las dificultades que encontraban los comerciantes españoles a la hora de vender sus productos en América, como consecuencia de la enorme cantidad de mercancías inglesas que, al amparo del Tratado de Utrecht y sobrepasando ampliamente lo en él estipulado, entraban en los puertos americanos. La corona española tomó medidas impidiendo que llegase oro o plata a los puertos donde atracaban los ingleses, al tiempo que creaba una pequeña flota de guardacostas, con base en Cartagena y en La Habana, destinada a interferir el contrabando, lo que acabó ocasionando una guerra con Inglaterra, la conocida como la de la oreja de Jenkins, al haber mutilado una oreja a este pirata pillado infraganti. Pero, centrándonos en el hecho del tráfico de esclavos, es el caso que la intensidad del tráfico y la demanda de mano de obra esclava hizo que en 1766 Inglaterra autorizase la trata directa de África a Florida, territorio que era colonia británica desde 1763. Por otra parte, la flota inglesa tomó La Habana en agosto de 1762 y la mantuvo en su poder durante 11 meses. En ese tiempo trasladó a la isla no menos de 11.000 esclavos e implantó un régimen comercial de estilo británico. Y lo que es peor, cuando finalmente Inglaterra acabó abandonando la isla, lo hizo militarmente, sí, pero dejó todo un tejido mercantil y esclavista que fue el que convirtió la isla en uno de los últimos destinos de los traficantes de esclavos africanos. Inglaterra era, sin lugar a dudas, el más importante país en el comercio de esclavos de todo el mundo. Y eso ciñéndonos al tráfico atlántico y dejando al margen la India. Entre 1756 y 1786, Bristol envió 588 barcos a África y Liverpool. Bristol envió 588 barcos a África y Liverpool 1858. Entre 1795 y 1804, Liverpool mandó 1099 naves, Londres 155 y Bristol 29. Y a finales del siglo XVIII, todas las clases de la sociedad inglesa presentaban un frente unido en lo referente al tráfico de esclavos. La monarquía, el gobierno, la iglesia, la opinión pública en general apoyaban el tráfico de esclavos. Había pocas o ninguna protesta y estas, las que había, eran ineficaces y, curiosamente, en estas fechas, Adam Smith señalaba la nula rentabilidad del trabajo esclavo. Señalo nuevamente lo que dijo el padre del liberalismo: la nula rentabilidad del trabajo esclavo. Y en 1765, tras años, se fundaba en Inglaterra la Sociedad Antiesclavista. Para eso sirvió el pensamiento liberal. Evidentemente, algo estaba pasando y la visión comercial británica no andaba lejos de ello. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.